Bienvenido, buenas tardes a todos los asistentes a esta interesante charla que tendremos el día de hoy. Queremos agradecer como Centro de Negocios Cercotec Puerto Vara su asistencia y también que se estén sumando a esta nueva onda circular de sustentabilidad, donde como Centro de Negocios, aparte de apoyar, de asesorar y de prestar una asesoría técnica a todos los emprendedores de la cuenca del lago Yanquihue y Cochamó, también nos hemos propuesto instalar estos temas interesantes para que todos los emprendedores puedan ver también una oportunidad de reinventarse, de reiniciar sus negocios, muchos que han pasado, no lo han pasado muy bien. Y hoy día vamos a tener una muy interesante charla acerca de ecodiseño. Así que adelante, Nicolás, para que nos presentes a nuestras invitadas. Muchas gracias, César. Sí, hoy día nos acompaña Karimi, nuevamente, un gusto tenerla acá. Próximamente la vamos a tener ya en Chiloé arraigada, pero Karimi tiene gran experiencia en economía circular, gran experiencia en fomento productivo, es conocedora de la zona, sí que la primera charla que nos dio fue de bioeconomía, y como lo vimos también en ese taller, uno de los temas más importantes de la bioeconomía es poder repensar y rediseñar todos nuestros procesos, nuestras estrategias, y para eso partir del ecodiseño es una herramienta muy prioritaria para todos los pequeños emprendedores, empresarios, que conozcan que hay otra manera de poder diseñar sus productos, servicios o procesos. Para no extenderme como siempre más y dejar a la estrella de hoy, Karimi, bienvenida nuevamente, y aquí escuchándote atentamente de tus nuevas noticias. Gracias, Nico, gracias, César, y a todos los presentes. Qué ganas tengo de hacer estas charlas, pero presencial allá en Puerto Vara. Pero bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar como con lo que les tengo preparado. Me dicen si están viendo la pantalla bien. Sí, se ve, ahí está cargando la presentación. Ya, perfecto. Entonces, lo que nos trae el día de hoy es el ecodiseño, y finalmente, en el fondo, lo que vamos a tratar no solo que es ecodiseño, sino también, por ejemplo, distintas temáticas asociadas a ecodiseño, es lo mismo que diseño sostenible. Vamos a hacernos un par de preguntas, vamos a hablar sobre la importancia del ciclo de vida y de otras metodologías que también se utilizan para, en el fondo, ecodiseñar, ¿ya? De esta manera, entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos este escenario de la crisis climática, donde finalmente, de acuerdo, bueno, existen distintos modelos, ¿cierto? Dependiendo del modelo, que son a través de estos GCM matemáticos, se calculan más o menos un aumento de las temperaturas entre 3 a 6 grados Celsius, ¿cierto? Y esto se debe principalmente a factores antrópicos, producto de no solo de lo que es la emisión de los gases de efecto invernadero, sino que también hay otros problemas ambientales que nos aquejan dentro de esta crisis, y en ese sentido tenemos también, por ejemplo, todo lo que es la pérdida de suelo, la pérdida de biodiversidad. Entonces, a lo que quiero llevarlos es que no solo pensemos que el problema que nos trae aquí para poder repensar nuestros procesos productivos es la crisis climática vía cambio climático, ¿cierto? Sino que hay otros problemas que también nos aquejan y que finalmente también nos ponen contra la pared como humanidad, por así decirlo. Acá tenemos las principales fuentes de emisión. Esta es una slide que también repetí la clase pasada porque creo que es importante que veamos cuáles son las principales actividades económicas que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero que nos lleva a esta crisis ambiental. Entonces podemos ver todo lo que es la generación de energía, el transporte agropecuario y actividades que impliquen cambios de uso de suelo, minería y industrias productivas extractivas, que son indispensables, por ejemplo, para artefactos del ciclo técnico de la economía circular, la generación de residuos de distintas actividades económicas y la actividad forestal. Entonces, finalmente, estas son las principales actividades a partir de fuentes de emisión, y tal como también mencioné en la charla de la semana pasada, acá la idea es que tampoco confundamos las fuentes de emisión con la concentración de gases de efecto invernadero que se generan en la atmósfera, ¿ya? O sea,
si bien, por ejemplo, el año pasado se experimentó una baja en la emisión de gases de efecto invernadero, de todas maneras, el cambio climático continúa. El nivel de concentración de gases de efecto invernadero es tal que en el fondo de aquí a décadas, de igual manera estamos experimentando un cambio en la variabilidad y en este fenómeno climático. Acá también les mostré la clase pasada, pero casi digo año pasado, el Country Overshot Days, donde el 18 de mayo fue el día en que en el fondo Chile se sobregiró. Bueno, les presento el Country Overshot Days 2021. Chile ahora agotó su presupuesto, por así decirlo, el 17 de mayo, o sea, un día antes de lo que fue el año pasado. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que si ustedes en el fondo tienen una biodisponibilidad, ¿cierto? Considerando las capacidades de regeneración de nuestros recursos, en el fondo nosotros agotamos lo que teníamos presupuestado para el 2021 hace un par de días atrás, el 17 de mayo. O sea, todos estos días que estamos viviendo hoy en adelante, nos estamos sobregirando, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos fecha para el año 2021 y eso nos permite a nosotros cuestionarnos entonces cómo nos queremos desarrollar y también si queremos consumir como otros, porque también ahí recae la cuestión, o sea, ¿queremos consumir como la Unión Europea o en realidad todos debemos repensar cómo consumimos? Porque si consumimos como seguimos haciéndolo, vamos a necesitar 3 planetas de aquí al 2050 y no hay 3 planetas, sino que tenemos uno solo, considerando también antecedentes de crecimiento demográfico. Así que acá ya tienen la gráfica actualizada que salió hace un par de días atrás, y aquí también tienen ustedes la página donde pueden descargar la metodología, los datos, incluso si quieren jugar con los distintos cálculos que se realizan sobre esta biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, básicamente acá tenemos otro dato importante donde no solo tenemos la crisis climática, como yo les contaba, sino que también tenemos otros problemas ambientales que nos aquejan, como la pérdida de suelo, donde más o menos si vemos estos estudios realizados por las Naciones Unidas, básicamente tenemos suelo para las próximas 60 cosechas, o sea, para 60 años, si seguimos con el nivel de erosión que estamos experimentando el día de hoy. Y eso nos hace pensar también que no solo necesitamos una economía que sea circular, sino que también tenemos que ir más allá y pensar en la regeneración, ¿cierto? No solo cómo reducimos nuestros impactos, sino que también cómo nosotros en nuestra actividad contribuimos a este ciclo iterativo que tiene la vida. Entonces acá este video lo vuelvo a reiterar de la clase que tuvimos la semana pasada, y en el fondo lo que les quiero transmitir es que los recursos son finitos, ¿cierto? Entonces si estos recursos son finitos, no podemos crecer de forma infinita, eso también se lo quiero recalcar. Y acá, por ejemplo, podemos ver cómo un smartphone, ¿cierto?, tiene distintos elementos de la tabla periódica y que estos son los elementos, pero que están críticos dentro de los próximos 50 a 100 años. Entonces esto igual nos hace pensar de que en el fondo no podemos disponer infinitamente de recursos que no se regeneran a nuestra escala, ¿ya? Otro dato que también es importante, de acuerdo a distintos estudios, es que el 80% de los impactos ambientales de un producto se encuentran predeterminados por su fase de diseño. Entonces, estar en instancias como esta, que nos permiten en el fondo aprender lo que es el ecodiseño, es darnos poder. Tenemos el poder en caso de que queramos ecodiseñar nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Acá podemos tener varios operadores turísticos de cómo nosotros diseñamos la experiencia de tal manera de poder reducir nuestros impactos, porque en el fondo, cuando nosotros diseñamos algo, vamos a diseñarlo considerando idealmente, ¿cierto?, el ciclo de vida, y eso es lo que no se ha considerado hoy. Por eso también hablamos de que los residuos son un problema de diseño. Bueno, acá también tenemos esta imagen donde vemos que estas peras que fueron cultivadas en Argentina, empacadas en Tailandia y vendidas en Estados Unidos. Entonces imagínense la carga ambiental que tiene este producto, que debe ser inmensa, y no solo tenemos un problema respecto a cómo, o sea, quizás aquí, cómo fue la erosión del suelo, aquí hay, en el fondo se está dando un problema gigantesco en el sudeste asiático con el plástico tras el cierre de fronteras de China por la importación de plástico, y al mismo tiempo se consume finalmente en Estados Unidos.
que es de ahí de donde se dispone de forma final este producto. ¿Para qué? Para que pueda terminar aquí o acá en las siguientes islas, grandes islas de plástico que están dentro del Océano Pacífico. Entonces, hay que replantearnos también cuáles son las fronteras de nuestros productos, el ciclo completo. Entonces, el ciclo que nosotros estamos teniendo hoy día es tomar, hacer, usar y desechar. O sea, tenemos una economía lineal, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hablar hoy día, y que antes de querer hablar desde ecodiseño, necesitamos hablar de cómo nosotros nos cuestionamos esta economía lineal hacia una economía circular. Entonces, acá les muestro un poco los dos informes, el de Circularity Gap Report del año 2020 y del 2021, donde en el fondo se mantiene que en el fondo nosotros somos un 8.6% circular, y hace unos años atrás la cifra era de un 9.1% respecto a la reutilización y revalorización de distintos materiales en las matrices económicas. De hecho, si ustedes revisan acá, Circular Economy, pueden ver también cómo ellos han influido en distintas políticas en el continente europeo, específicamente para hacer frente a esta transición hacia una economía circular. Entonces, la idea es ojalá no ver esto como un problema, sino que lo veamos como una oportunidad en términos de que si bien nos encontramos en este contexto, existen las nuevas economías, se está dando la economía circular, y que esta economía circular a nosotros como operadores, como emprendedores, ¿cierto?, nos permite poder en el fondo diferenciarnos, reducir nuestros impactos, reducir con ello nuestros costos, e incluso poder aumentar nuestros ingresos en algunos casos. Entonces, les quiero transmitir esto para no ser tan pesimista de todo este diagnóstico y contextualización que estamos dando en este momento. Entonces, de esta forma vamos a hablar de una economía circular como un modelo de desarrollo reparador y regenerativo, ¿cierto?, donde lo reparador va a hacer caso a lo que es el ciclo técnico y lo regenerativo al ciclo biológico, ¿cierto? Y los distintos materiales y recursos que se mantienen en este ciclo deben mantenerse la mayor cantidad de tiempo, pero también preservando su valor. Entonces, ¿cómo preservamos este valor? Utilizando tres principios. ¿Cuáles son los principios de la economía circular? Tenemos la regeneración de los sistemas naturales, donde le dimos harto énfasis la clase pasada, ¿cierto?, con la bioeconomía, pero también tenemos otros principios a partir, por ejemplo, de cómo diseñamos para que los productos y los materiales se mantengan la mayor cantidad de tiempo, o sea, extender la vida útil, y también el diseño inteligente, o sea, como les decía, el 80% de los impactos ambientales de un producto se encuentran predeterminados por su fase de diseño. Entonces, ¿cómo diseñamos para que no exista, ¿cierto?, esta última fase del desecho? ¿Cómo hacemos una economía que vaya de la cuna a la cuna y no de la cuna a la tumba? ¿Ya? Entonces, esto es importante entenderlo porque en el fondo cuando nosotros hablamos de ecodiseño, si bien en su naturaleza y esencia puede que estemos actuando desde este principio del diseño inteligente, lo que nosotros determinemos puede impactar en los otros dos. O sea, yo puedo diseñar un producto para que dure más, o puedo diseñar un producto que sea fácilmente remanufacturable para que pueda volver a generarse en caso que tenga alguna falla, o puedo rediseñar un producto que antes tenía materiales del ciclo técnico con materiales del ciclo biológico para fomentar la regeneración. Entonces, es importante que concibamos estos aspectos, y aquí tenemos fuentes teóricas que son la ecología industrial, de la cuna a la cuna, y la economía del desempeño, la biomímesis, la permacultura y el diseño regenerativo. Biomímesis lo vamos a ver el próximo jueves, así que desde ya los dejo invitados, ¿cierto? Y en estos casos de diseño regenerativo y permacultura, en el fondo, ¿cierto?, tenemos distintas éticas. Acá, por ejemplo, la permacultura tiene 3 éticas, ¿cierto? Uno es como asociado a la gente, otro a los recursos y otro a la tierra. Entonces, muy similar a lo que nosotros también concebimos como desarrollo sostenible. Y también tenemos un diseño regenerativo, que más adelante les voy a mostrar como una gráfica de dónde va, cómo vamos más allá de lo sostenible. ¿Ya? Entonces, igual quiero recalcar cuáles son estas fuentes teóricas de economía circular, porque de alguna forma permean en la metodología que vamos a ver al momento de aplicar el ecodiseño. ¿Ya? Lo otro, nosotros, ¿cierto?, tenemos un ciclo de vida.
un producto necesita materiales, esos materiales se procesan, luego pueden tener múltiples procesos, son distribuidos. Vimos cómo en el fondo unas peras se pueden cultivar en Argentina, pero ser empacadas en Tailandia, entonces hay un proceso de distribución y también de venta. Y esa venta tiene un uso y un consumo. Recuerden que somos usuarios en el ciclo técnico y consumidores en el ciclo biológico. Yo consumo la pera, pero soy usuaria del potecito que se empacó en Tailandia para que eso se destine ya de forma final. Todo este proceso, todo este ciclo tiene entradas y salidas, y estas entradas en el fondo es lo que se requiere. ¿Qué es lo que yo requiero para que esa fase del ciclo funcione? Necesito materiales, materia prima y energía. Entonces yo puedo hacer infinitos análisis de ciclo de vida, o sea, doble clics para poder hacer más grande el análisis, y eso tiene sus riesgos. Entonces, por eso también es importante metodologías como las que estamos viendo hoy día, ¿ya? Porque básicamente si yo veo una bolsita de té, esa bolsita de té va a tener distintos materiales. Tiene el té en su interior, tiene el plástico de la bolsita, tiene el corchete, tiene el hilo, tiene el papelito, viene en una caja, esa caja viene en un plástico, y si yo quisiera podría hacer, por ejemplo, un análisis por cada material. Pero otra forma es hacer el análisis desde el producto, para siempre analizar el producto bolsita de té. Y me voy a dar cuenta de que cada producto, o sea, cada material que yo necesito para hacer un producto, a su vez tiene también este mismo ciclo. Y así en el fondo se puede ir incrementando. Entonces, tener una mirada de ciclo de vida nos va a posibilitar realmente reducir lo que nosotros llamamos nuestra carga ambiental, ¿ya? Y al mismo tiempo, nosotros podemos hacer análisis que vayan no solo desde la cuna a la tumba, o sea, desde la extracción hasta el fin de vida, sino que incluso puedo hacer un análisis dentro del mismo bloque, ¿ya? Porque cada proceso tiene procedimientos. Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer un análisis que involucre solo mi fase, que es la fase de extracción, y que finalmente determine afectar el procedimiento X, porque me di cuenta que la mayor carga ambiental se encuentra en ese procedimiento. Acá la idea no es rediseñar desde la nada, sino que el ecodiseño nos va a posibilitar tomar decisiones, y sobre esas decisiones evaluar alternativas de mejora. Pero ya me estoy adelantando a las siguientes slides. ¿Ya? Entonces acá mi idea es preguntarles si hasta el momento hay alguna duda. Veo que hay unas lucecitas en el chat, no sé si se serán dudas, así que las voy a ir revisando. Nico, si tienen dudas o consultas. Macarena nos dice, no me quedó claro lo que es la permacultura. Ya. La permacultura, ¿cierto? Surge más bien en Australia. En Australia se ha desarrollado fuertemente lo que es la permacultura. Y la permacultura, en el fondo, es una concepción de vida que involucra tres éticas. Tenemos la ética asociada a las personas, la distribución de los recursos y la tierra. Entonces es muy similar a lo que nosotros entendemos por sostenibilidad, porque en el fondo tiene un área económica, un área social y un área medioambiental. Ahora, asimismo, la permacultura tiene una llamada flor, por así decirlo, y es mucho más holística. Ustedes, por ejemplo, en todo lo que es la ética de las personas, van a encontrar salud, bienestar, no solo cuestiones que sean propias de derechos. En temas de la ética de los recursos, van a encontrar otros pétalos de la flor de la permacultura que van asociados, por ejemplo, al comercio justo, a las cooperativas, a sistemas de autogestión, autogobierno. Y luego tenemos las éticas de la tierra, que es donde entra la bioconstrucción y otras tecnologías ambientales que le llaman la captación de aguas, el uso del suelo, cómo diseñar un predio. Entonces muchas veces pensamos que la permacultura automáticamente se asocia a lo que es la ética de la tierra, pero finalmente cuando uno quiere hacer permacultura se encuentra con toda esta flor, ¿ya? Y su creador fue David Holmgren, ¿ya? Por si lo quieren buscar. Y eso en el fondo sería lo que trato de transmitirles con la permacultura, porque la permacultura en el caso de la economía circular, el Ellen MacArthur Foundation lo reconoce como una fuente teórica por el rol que tiene precisamente respecto a las éticas de la tierra
y a las éticas de los recursos. En el fondo también reconoce los límites planetarios. Y otra cosa que también tiene lo que es la permacultura es este desacople con los combustibles fósiles. De hecho, la permacultura es un poco apocalíptica, porque empieza a pensar en esta flor bajo el escenario de qué vamos a hacer cuando ya no tengamos más combustibles fósiles. Entonces, bajo ese mismo desacople entre el crecimiento y el uso de combustibles fósiles, es que se propone estos escenarios y se crea este pétalo, esta flor con diversos pétalos. Así que eso sería, Macarena. Veo que dices, ok, muchas gracias, me quedó muy claro. Excelente. Entonces, vamos a pasar nuevamente, ciclo de vida. Esta es la mariposa, vamos a interpretar la mariposa de la economía circular por si se les olvidó durante estas semanas, ¿cierto? Porque tuvieron la charla con Nico sobre de lo lineal a lo circular, así que en el fondo estos conceptos fueron reforzados. Acá ustedes tienen la columna vertebral de la mariposa de la Ellen MacArthur, este ciclo de vida que estábamos viendo anteriormente. O sea, tenemos desde los inputs que se necesitan para la matriz económica y luego todos los procesos que finalmente terminan en uso y consumo. Entonces, como les contaba, el usuario es del ciclo técnico y el consumidor es del ciclo biológico. En el ciclo biológico, estas conexiones que ustedes ven son los bucles o cascadas, ¿ya? De estas cascadas surgen estrategias, que es cómo en el fondo yo puedo conectar una fase del ciclo de vida con otra. Cómo yo conecto esta fase con la otra es a partir de esas estrategias, ¿ya? Ignacia, sí, o sea, esta presentación va a ser compartida, así que si estás aquí, te va a llegar. Entonces, por ejemplo, para el ciclo biológico, nosotros tenemos esta estrategia, que es a partir de la extracción bioquímica. ¿Y qué es lo que conecta? Si se dan cuenta, esta cascada surge desde el consumidor, o sea, después del consumo. O sea, conecta la fase fin de vida con la fase de fabricación, o la fase entre extracción de materia prima y fabricación. Entonces, si yo tengo una industria acuícola, no sé dónde habrá ese tipo de industria. Bueno, entonces acá ustedes, en el fondo tenemos una industria acuícola y tenemos materiales de descarte, ¿ya? Y ese material de descarte yo puedo en el fondo realizar una extracción bioquímica y voy a obtener colágeno. Y ese colágeno puede ser perfectamente el input de otra industria como la farmacéutica o la cosmética. Entonces, a partir de esta estrategia, yo conecté algo que era de descarte para que fuese el input de otro, ¿ya? Entonces, a eso van las cascadas. Cómo yo conecto, ¿cierto?, estos materiales para que continúen en el ciclo, más tiempo, preservando su valor, pero entre las distintas fases del ciclo de vida, ¿ya? Luego tenemos el ciclo técnico. El ciclo técnico, recuerden que maneja flujos de stock, ¿ya? Entonces acá tenemos un usuario. Lo importante del ciclo técnico, recuerden, es que mientras más interior estoy, o más cercano a la columna vertebral de la mariposa, más circular soy, ¿ya? Mientras más alejado esté, más lineal, por así decirlo, porque estoy concibiendo, a medida que voy avanzando en el ala de la mariposa, voy concibiendo la existencia de una fase de descarte, ¿ya? Entonces la idea es que ojalá no se generen residuos. Por eso en el fondo economía circular no es lo mismo que economía del reciclaje. ¿Y por qué en el fondo estoy volviendo a hablar de la mariposa? Que yo creo que algunos ya la han visto muchas veces. Es porque la mariposa va a conectar con los principios de la economía circular que nosotros vimos. Y si nosotros queremos hablar desde el diseño inteligente, necesitamos tener en conocimiento estas estrategias, como la reparación, como el reuso, como la remanufactura, como el reciclaje, como la extracción bioquímica, porque van a ser estrategias que les van a servir a ustedes como alternativas al momento de diseñar un producto, un proceso o su servicio, ¿ya?
También son macroestrategias que define la Ellen MacArthur Foundation a partir de su marco Resolve. Si se dan cuenta, está la regeneración, está el compartir, está todo lo que es en el fondo datos, como puedo en el fondo, por eso acá a veces se hace este vínculo entre economía circular e industria 4.0, virtualizar e intercambiar. Este es el más extremo, es lo que nosotros llamamos R0, ¿ya? ¿Por qué lo llamamos R0? Porque en el fondo yo sustituyo la forma de generar ese producto y quiero volver a generar ese producto pero de forma distinta, ¿ya? Es como una reingeniería, si lo tratarán. Acá esto es súper importante que lo manejen porque es un marco de trabajo de las 9R, un framework, que en el fondo les permite a ustedes y muchos fondos consideran este marco de acción, ¿ya? Para que ustedes puedan postular. Por ejemplo, si postulan a subsidios de economía circular de Corfo, le van a pedir que se caracterice con cuál en el fondo de esta macroestrategia usted se encuentra. ¿Qué es lo que va a generar el producto? El objetivo del proyecto, ¿con qué se involucra? Con R3, con R7, con R8. Entonces es importante que en el fondo ustedes puedan tener en conocimiento este marco de acción para en el fondo utilizarlo. Entonces acá también tenemos distintos bloques que nos permiten generar condiciones sistémicas, como lo que estamos haciendo ahora, que es sensibilizar y en el fondo difundir, democratizar estos conceptos, invertir ciclos y cascadas, o sea, cómo en el fondo vamos conectando distintas industrias, distintos sectores y entre distintas fases del ciclo de vida, pero esto nos exige repensar nuestros productos, pero para que esto sea rentable también tenemos que repensar nuestros modelos de negocio, ¿ya? Y lo que nos trae el día de hoy es el diseño. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de todas estas tendencias? Porque son tendencias que ustedes van a tener que tener en conocimiento si quieren ecodiseñar, ¿ya? Porque estas son las tendencias que se están dando. Por ejemplo, la servitización. Cuando ustedes hablan del ciclo técnico, existe una tendencia, y esa tendencia es hacia la desmaterialización. ¿Cómo yo desmaterializo? Haciendo un producto, un servicio, una experiencia, ¿ya? Entonces lo que está pasando es que existe un cambio en la propiedad. Yo ya no voy a ser dueño de algo, sino que yo soy usuario, ¿sí? Entonces, como yo soy usuario, lo que yo pago es por el servicio de esa experiencia. Yo pago por el servicio de lavado, no por la lavadora. Y eso va a obligar a quien me provee de la lavadora de hacer una lavadora lo suficientemente buena y fácil de reparar, porque ahora la va a tener que reparar quien me la vende, no yo por mi cuenta, ¿ya? Por eso en el fondo se hace rentable el asunto. Entonces aquí este es el mejor resumen de lo que está pasando con los modelos de negocio en economía circular. Si se dan cuenta, nuestro modelo lineal considera ventas de retail. Cuando yo compro un producto en ese retail, el que me vende se desentiende de lo que pasa con ese producto. Cuando yo tengo una servitización, paso de ser retail a un proveedor de servicio. Entonces ya no existe la voluntad de la persona de donar o de dar una primera, segunda, tercera mano. Ahora no, existen usos de ciclo. Yo ya no contrato el servicio, perfecto, pasa a otra persona, es otro ciclo de uso. Y eso va a obligar que la persona deba diseñar algo que sea fácilmente reparable o remanufacturable y por último reciclable. O sea, voy a agotar todas las instancias antes de que ese material en el fondo tenga que ser reciclado y llegue a esa fase de disposición final, ¿ya? Eso es lo que está pasando con los modelos de negocio hoy. ¿Por qué se lo estoy mostrando? Nuevamente, vamos a ver que en el ecodiseño existe una fase cero, una etapa cero. Y esa etapa cero es replantearnos el concepto del producto que queremos analizar. Y precisamente una de las medidas del ecodiseño es desmaterializar a partir del servicio. Entonces, por eso hago mucho énfasis en esto, porque se lo van a encontrar en el minuto de entrar en este mundo circular, ¿cierto? No sé si conocen lo que está pasando, por ejemplo, con Algramo, ¿cierto? Con su alianza con Unilever. Ellos cambiaron un producto a una experiencia. Es la experiencia de acercarse a este camioncito y ir recargando, que tiene logística reversa, producto como servicio, ¿cierto? Y finalmente ellos se volvieron un proveedor de servicio. Lo mismo pasa con Ecocarga,
¿cierto? Que es de Virginia. Tú vas al centro de recolección y cambias. Eso pasó por una decisión. Y esa decisión se tomó gracias a un análisis. Y ese análisis se llama ecodiseño. Entonces, como vemos, lo que está pasando es que hay cosas que antes se hacían con materiales del ciclo técnico que ahora se hacen con materiales del ciclo biológico. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, el ecodiseño nos va a permitir tomar decisiones sobre si hay que servitizar, si necesitamos digitalizar, o el ecodiseño me va a decir si tengo que hacer un biodiseño, o sea, usar organismos vivos, o usar biopackaging, o formar parte de la bioeconomía. Veo que Nico levantó la mano. Sí, levanté la mano. Lo que pasa es que uno de nuestros fieles auditores, Javier, tiene justamente una tienda de venta de detergentes biológicos, pero hace recargas también, en Puerto Vara. Entonces, justamente es un modelo de servitización que estás mencionando ahí. Ahí pone, como al gramo, pero con toda la variedad de productos de limpieza. Y Puerto Vara, qué mejor. Exacto. Totalmente local. Bueno, entonces aquí les pongo este GIF, que también lo puse la semana pasada, porque este bichito nos obliga a acelerar estos procesos de transición que estamos llevando, a ser más resilientes. Y porque también en el fondo, lamentablemente, este bichito ha incrementado brechas sociales importantes, ¿cierto? Latinoamérica es uno de los continentes más afectados por la pandemia en términos económicos, y en el fondo estamos viendo niveles de pobreza que no veíamos hace 20 o 30 años. ¿Por qué menciono esto? Porque en el fondo, aquí, bueno, hay todo un tema que se llama la ecología de los pobres. En el fondo acá lo que estamos viendo es que precisamente los más pobres son los que tienen problemas de alcantarillado, que no tienen leña seca, que no tienen medios de calefacción, que en el fondo deben consumir alimentos que probablemente están más procesados, que no tienen acceso a otras alternativas o seguridad alimentaria. Entonces, finalmente, incrementar estas brechas sociales puede que incluso obstaculice aún más nuestra tarea por combatir esta crisis climática. Porque en este minuto hay... ya, estaba viendo el chat. Entonces, en este minuto hay un montón de problemas que en el fondo nosotros tenemos que combatir, y este gran problema que estamos viviendo hoy en día puede obstaculizar el trabajo por otros, ¿cierto? Porque el primero es más inmediato. Entonces, finalmente, bajo esto, la idea es poder incentivar precisamente el ecodiseño para ustedes, para que en el fondo obtengan alguna alternativa y utilicen bien el concepto, porque en estos años que llevo trabajando en la economía circular, he visto mucho cómo se confunde el concepto de ecodiseño, y si ustedes están parados frente a alguien que sí sabe qué es el ecodiseño, frente a algún inversionista o, por ejemplo, un inversionista de impacto, la idea es poder posicionarse bien, ¿cierto? Utilizar bien el concepto y, por tanto, aplicar bien el concepto. Entonces, ¿qué es el ecodiseño? El ecodiseño es un proceso que integra el factor medioambiental al momento de diseñar un producto, un proceso o un servicio, ¿ya? Entonces, no solo vemos lo que es costos, disponibilidad, usabilidad, ¿cierto? La típica prueba de prefactibilidad, sino que además consideramos los factores medioambientales sumado a una visión sistémica. O sea, cuando yo quiero evaluar un producto, evalúo el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer por ecodiseño el día de hoy. ¿Y en qué se basa? Como les decía, es adicionar este elemento, adicionar el factor medioambiental, para que en el fondo nos permita tomar decisiones. Y en el fondo la idea es que el ecodiseño no solo nos va a posibilitar tomar la decisión respecto al producto que sea más rentable, sino que también el que tenga menor carga ambiental, ¿ya? Este cruce de información es gracias a ecoindicadores, y esos indicadores son parte de esta metodología. Entonces, ahora en la siguiente slide les quiero preguntar si ustedes creen, bueno, igual creo que ya se lo soplé, pero diseño sostenible, ¿es lo mismo que ecodiseño?
Ahí no sé, veo a Rodrigo veo a Rodrigo en la pantalla. Hola, bueno, tendería a responder que no, aunque suenan bastante parecidos. O sea, por sostenibilidad uno puede igual pensar en otros aspectos, por ejemplo, que sea un objeto que se autogenere o se pueda mantener a sí mismo en el tiempo, no necesariamente teniendo un menor impacto en el medio ambiente. Bien. El ecodiseño en este caso tiende a reducir la huella ambiental. Acá. Gracias, Rodrigo. Ahí, Ignacia. Yo diría bien parecido a Rodrigo. Creo que no son lo mismo. Creo que el ecodiseño incluye elementos vinculados a un pensamiento más integral de un proceso, y el otro tiene que ver más que ver con la sostenibilidad en sí mismo. Bien, ya. Ahí, ¿alguien más? Ahí, Javier, también lo veo en la cámara. Al final yo creo que el ecodiseño, como decía ya antes, se basa en un diseño que se pueda como degradar igual, que sea inspirado como en la naturaleza también, y algo que es sostenible en tiempo, como decía Rodrigo, es algo que perdura, que se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, como decía también Rodrigo, no necesariamente tiene que ser, en este caso, como biodegradable, por así decirlo, sino que también puede utilizar otros materiales que van a perdurar a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver entonces. Acá tenemos dos ejemplos. Acá tenemos, ¿cierto?, yerba mate bajo sombra y un cepillo de dientes modulable. Diseño sostenible responde a las 3 E: equidad, ecología y economía. Cuando yo diseño un producto sostenible, y lo llamo producto sostenible, no solo responde a que yo quiera reducir mi huella ambiental, como lo hace el ecodiseño, sino que al mismo tiempo mi producto sí o sí tenga componentes asociados a la dimensión social, ¿cierto?, y a la dimensión económica. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes estaban viendo de la yerba mate son campos agroecológicos que son cosechados por comunidades locales aledañas, que son trasladados por trabajadores locales. Entonces, en el fondo, se genera este círculo virtuoso en función de estas 3 E. En cambio, si la yerba mate fuese ya agroecológica, pero en realidad la hace un temporero de X lado, que no necesariamente está dentro de los 100 kilómetros a la redonda, pero el packaging es biodegradable, lo más probable es que si yo quisiera analizar solo ese packaging, no sea un producto sostenible, sino que va a ser un ecoproducto. Así que en el fondo, diseño sostenible, producto sostenible, significa de un producto que se haga cargo de estas 3 dimensiones. Si no se hace cargo de estas 3 dimensiones, no puede llamarse a sí mismo un producto sostenible, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos el ecodiseño, ¿cierto?, vamos a hablar de generar mejoras ambientales, ¿cierto? Yo incluyo el factor ambiental porque quiero reducir esa carga ambiental. Y ahí voy a hablar de un ecoproducto. Entonces, este cepillo de dientes que ustedes están viendo acá es el típico cepillo de diente que está hecho, ¿cierto?, con nylon en las cerdas, propipolileno, ¿cierto? Tenemos caucho, pero cuando bueno, esto pasa por un proceso, que ya les voy a mostrar la metodología puntual, para terminar en este cepillo de bambú, ¿cierto? Pero de un bambú que no es consumido por pandas, ¿cierto? Y que en el fondo tenga cerdas que también sean bio. Si se dan cuenta, es modulable. Lo que se cambia no es el cepillo completo, sino que cuando se agota la cerda, tú vas recambiando solo esa fase, entonces ocupas menos materiales, ¿ya? Eso es un ecoproducto, porque esto pasó por fase de ecodiseño. Pero el cepillo de dientes considera a la comunidad local, considera de dónde viene ese bambú, quizás quiera buscar un bosque que no sé, que se encuentre certificado, etcétera, etcétera, pero no necesariamente se va a hacer cargo de la E de equidad, pero sí se va a hacer cargo de la E de ecología y la E de economía, porque va a ser rentable. ¿Sí? Rodrigo levantó la mano.
Sí, entonces no necesariamente el producto debe usar materiales naturales ni biodegradables para considerarse como ecodiseño, sino estas acciones que tienden a disminuir la huella ambiental, ¿no? Exactamente, sí. Por ejemplo, quizás te des cuenta que ecodiseñando algo, lo mejor es usar, no sé, en vez de PET 1, plástico 5. Quizás la mejor solución es usar un plástico más duradero. Entonces, no siempre la respuesta va a ser usar algo biodegradable. Porque quizás tú quieras usar algas. Ok, pero voy a usar la alga tanto. Pero esa alga se regenera cada 100 años. Entonces, ok, voy a hacer un packaging de algas, pero voy a saturar esa alga. Entonces, esa decisión la vas a poder tomar gracias a este análisis de ciclo de vida. Ya. Entonces acá, ojo, no todos los productos sostenibles son ecoproductos, así como también no todos los productos, creo que lo puse 2 veces, así como no todos los ecoproductos son productos sostenibles. Ahí yo para mandarles la presentación, voy a mejorar ese enunciado. Volvemos a ver el ciclo de vida. Como yo les contaba, ustedes ya sabemos qué es ecodiseño, ¿cierto? Incluir el factor ambiental en un proceso de diseño. Cuando yo incluyo este factor ambiental, tengo que tener la mirada de todo el ciclo de vida de este producto, o sea, la vida, pasión y muerte de un producto, o un proceso o un servicio, que sería una experiencia. Por ejemplo, turismo. Turismo es una experiencia, no es un producto en sí mismo. Entonces, tú en extracción, en vez de extracción en turismo, vas a tener cuando el turista compra el pasaje y en el fondo viaja, para que luego, en el fondo, todo lo que sea uso y consumo es cuando el turista está en el destino. Ahí se adapta un poco estas cajas, no son los nombres idénticos, ¿ya? De hecho, desde ya le transmito, hacer este análisis con servicios es más complejo que hacerlo con productos en sí mismos, ¿ya? Pero en el fondo estos enunciados van cambiando, tú tienes que ir interpretando ya cuál es el inicio, delimitar tu objeto de estudio. Si tu objeto de estudio es la experiencia turística en Petrohue, ok, entonces voy a analizar al turista del mercado tanto que llega en este tramo. Entonces, por ejemplo, el turista que llega en avión, obviamente ya va a tener una carga ambiental por sobre el turista que quizás llega en el auto. Entonces, ahí se va a ir sopesando. Por eso es importante. Bueno, en esta mirada de ciclo, yo les contaba que la economía que tenemos ahora es de la cuna a la tumba, o sea, desde la extracción hasta el fin de vida, hasta la disposición final. Eso es de la cuna a la tumba. Pero ustedes pueden hacer análisis que sean entre fases, como les contaba antes. Por ejemplo, si yo analizo desde la extracción hasta que el producto queda listo para su distribución, eso se llama de la cuna a la puerta. Si yo quiero analizar cuando el producto se recibe y se empieza a distribuir, porque hay productos que no sé, por ejemplo, casi todo lo que compramos, China, o sea, su distribución no es la flota de camiones, o sea, tiene que en el fondo transitar a un puerto, ese puerto ir a un barco, ese barco llegar a Chile, desembarcar en ese puerto, tener un container que tiene un camión y que ese camión va a llegar a una bodega y de esa bodega llega otro camión, todo para que llegue finalmente al lugar que ustedes van a comprar. Ya, si yo quiero analizar desde que el producto está listo para distribuir hasta que se consume o se usa, eso se llama de la puerta a la puerta. Entonces es importante porque si a ustedes en el fondo quieren ecodiseñar, les van a preguntar o quién los asesores debiera tener esto en consideración. ¿Desde dónde hasta dónde voy a analizar tu producto o tu servicio? ¿Ya? Ahora, lo que se propende es que seamos de la cuna a la cuna, o sea que esto no exista, ¿cierto? Fin de vida, chao. O sea, cuando sale el producto o sale el material de uso y consumo, pasa automáticamente a una fase nueva como un input, a la fase de extracción. Y a eso le vamos a llamar de la cuna a la cuna. ¿Ya? Entonces, esto es como para tener concepción del ciclo de vida. Y este ciclo de vida se hace a través de un análisis de ciclo de vida.
Y este análisis de ciclo de vida es un método cuantitativo, ¿ya? Este método cuantitativo utiliza ecoindicadores. Y estos ecoindicadores idealmente son, en el fondo, calculados en términos locales. Chile no tiene ecoindicadores propios. Lo que se hace actualmente para hacer análisis de ciclo de vida acá es chilenizar ecoindicadores de otros que presenten características similares a nuestra economía, ¿ya? Y acá, cuando se hace un análisis de ciclo de vida, se utilizan ciertos sistemas, como por ejemplo CIMA-PRO. Entonces, si ustedes algún día quieren ecodiseñar su chocolate, los empaques de producto que presentan, o eficientar el servicio de recarga y quieren hacer un análisis de ciclo de vida, ahí ustedes tienen que ya, con esta charla van a quedar con los tips perfectos para que en el fondo no les hagan el cuento al tío, ¿cierto? Entonces, en el fondo, se va a utilizar este sistema con estos ecoindicadores y se va a empezar a evaluar la carga ambiental, ¿cierto? De dónde hasta dónde tú quieres analizar, ¿cierto? Entonces, tú vas a obtener puntuaciones y esas puntuaciones se cuadran y vas a poder saber cuál es la etapa de vida de tu producto o de tu servicio que tiene más carga ambiental. Entonces, decir, mira, ¿sabes qué? Bueno, me estoy adelantando a un ejemplo que vamos a ver, pero el tema de la chocolatería Dominique, que yo creo que Nico ya me ha escuchado decir este ejemplo 8.000 veces, pero en la chocolatería Dominique ellos hicieron un proyecto con Corfo y se asesoraron, hicieron un análisis de ciclo de vida y se dieron cuenta de que la mayor carga ambiental en este minuto no estaba siendo la adquisición de su chocolate, sino que estaba siendo las cajas en las que vendían sus chocolates. Entonces ahí, ¿en qué fase de la cadena había más carga ambiental? Probablemente entre distribución y venta. Exacto, ya. Entonces, la puntuación mayor es distribución y venta. Entonces, cuando tú recién te das cuenta, aquí está la mayor carga ambiental, aquí es donde tengo que hacer mi mejora. No asumo per se que mi mejora se encuentra en la fase de la materia prima o en la fase de consumo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que te posibilita este análisis de ciclo de vida, que es un método cuantitativo, ¿ya? Ojo. Entonces, además, cuando yo ya sé qué es dónde tengo que intervenir, se tienen en consideración ciertos aspectos. Por ejemplo, que cuando tú ecodiseñes, hagas algo modulable. Si tú usas la concepción de la modularidad, puede que utilices menos materiales y consumas menos, y por tanto reduzcas tu huella. Y además, si es modulable, no tienes que cambiar el artefacto completo. Por ejemplo, nuestros celulares eran pseudo-modulares hace un tiempo atrás, cuando tú podías en el fondo sacar la batería y sustituirla por otra, cuando fallaba. Ahora, si te falla la batería, tienes que cambiar el celular completo. Los celulares de hoy no son modulables. Antes lo eran, ¿ya? Eso es modularidad. O el cepillo de dientes que estábamos viendo recién. Tú cambias la fase de arriba, la fase de las cerdas. Eso es lo que tú vas cambiando, no la base de tu cepillo, ¿ya? Luego se habla de la emoción. ¿Y por qué se habla de la emoción? Bueno, los diseñadores, yo no soy diseñadora, pero los diseñadores enfatizan que cuando tú sientes una especie de apego o en el fondo de que este producto te va a poder entregar emociones gratas, vas generando vínculos. Y esos vínculos te van a permitir en el fondo incrementar el cuidado por ese producto. Entonces, quizás, si bien queremos, dependiendo del producto, recuerden que hay una fase 0 que les voy a hablar, la fase de concepto. Si el producto sigue siendo producto, puedo quizás al momento de vender mi producto transmitir un mensaje que sirva para poder incrementar esta emoción. Esto como con sentimientos altruistas. Estoy ayudando a cuidar la selva amazónica, o me estoy haciendo cargo de las islas de plástico, o por ahí puede ir. Pero si es un servicio, quizás va a ir más ligado a entregarte un ambiente acogedor, ¿cierto? Por ejemplo, Philips
ya no, en algunos lugares, de hecho en el aeropuerto de Ámsterdam hay un piloto y Philips no vende la iluminación, vende el sistema de iluminación. Entonces eso lo obliga a hacerse cargo de diseñar artefactos que duren en el tiempo y que sean fáciles de reparar, además de sistemas inteligentes para saber qué parte del aeropuerto hay que ir a mantener. ¿Ya? Entonces quizás ahí la emoción es hacer un ambiente grato, que en el fondo nunca te falte la luz, ¿cierto?, dentro de ese espacio. Entonces, imagínense, vendemos, no sé, cocinas modulares para poder en el fondo transmitir la emoción de compartir en casa y de comer en familia. Por ahí ya va todo lo que es como pitch. Luego hablan de sostenibilidad, pero la sostenibilidad como un ciclo iterativo. O sea, ojalá esto se pueda mantener la mayor cantidad de tiempo. Y también hablan de la multifuncionalidad, ¿ya? La multifuncionalidad es cómo esto, por ejemplo, puede servir para otros usos. Entonces, imagínense que las cerdas de ese cepillo de dientes sí sea biodegradable, entonces no solo me sirve para el cepillo de dientes, sino que me sirve para hacer compost. Bueno, podríamos hablar quizás de una potencial multifuncionalidad. Y también la experiencia, que se relaciona mucho con el punto 2, ¿ya? Que es en el fondo cómo la interacción de esto te entrega una experiencia que es única. Lavarte los dientes con el cepillo de bambú es una experiencia de este proceso de limpieza respecto a quizás lavarte los dientes con una carga, una mochila ambiental de por medio, ¿cierto? Porque vamos a usar solo productos que en el fondo no van a ser posibles de regenerar. En fin, estos son 5 aspectos que tienen los diseñadores al momento de realizar un proceso de ecodiseño, y también existen tendencias, y estas tendencias, como yo les contaba ya, son la reducción de material. Por ejemplo, tenemos una botella de vino, se hace un análisis de ciclo de vida y se determina que en realidad lo que tiene más carga ambiental es la fase de envasado. Entonces es la botella más que el vino. Bueno, hay, de hecho el Ostatus se llama el vino, si lo buscan. Acá lo que se decidió hacer desde el análisis es que lo mejor era hacer más liviana la botella. Entonces ahí lo que se aplicó fue reducción de material, no un cambio de material. Otro que también se aplica, al que ya les he contado, el desmontaje, porque extiende la vida útil. ¿Ven cómo van apareciendo nuevamente los 3 principios? Siempre están los 3 principios de la economía circular acá, reiterándose una vez. Luego tenemos la monomaterialidad o los materiales bio. Acá tenemos 2 aspectos. Los materiales bio, lo hablamos mucho en bioeconomía, ¿cierto?, para poder fomentar la regeneración a los sistemas naturales, pero cuando hablamos de monomaterialidad, que es en el fondo diseñar un producto de un solo material, esto va a facilitar procesos de revalorización. Hoy en día, de hecho, hay un problema, ¿cierto? O sea, tenemos el residuo y chuta, este residuo tiene un material A, B, C, y tengo que separar, y luego de separarlo hay que limpiarlo, y después de eso se puede recién peletizar. Si esto fuese de solo un material, eso se ahorra. Te ahorras este costo de transacción. Tenemos otro que es la durabilidad, o sea, cómo extendemos la vida útil de este material, y la multifuncionalidad, o sea, acá, por ejemplo, tenemos una mesita, pero tenemos una bodega, pero al mismo tiempo tenemos un asiento, que es básicamente, que está muy relacionado con estos 5 puntos que yo les contaba. Y también tenemos la reducción dimensional, diseñar productos como servicio, usar nuevas tecnologías, disminución de emisiones y la ecopublicidad. O sea, hay mucho, como yo les contaba, de que si tú vas a un almacén y compras Freemet y recargas, lo más probable es que ese lugar tenga información disponible para que tú te hagas parte de esa experiencia de comprar Freemet, ¿cierto? Entonces, es muy importante que ustedes también tengan estas tendencias a la mano, que se tienen en consideración al momento de aplicar medidas gracias al ecodiseño. Lo otro es el principio de inercia de Walter Stagel, que es no repares lo que no está roto, no remanufactures algo que puede ser reparado, no recicles un producto que puede ser remanufacturado, y reemplaza o repara la parte más pequeña posible.
para mantener su valor económico existente. O sea, vamos agotando todas las instancias posibles antes de que esto sea un residuo, ¿cierto? ¿Cuál es el principio mayor? La prevención. Vamos a prevenir usando estos principios. Y ahora vamos a ver otro método, que es complementario al análisis de ciclo de vida que vimos, que se llama valoración estratégica ambiental o rueda estratégica del ecodiseño, ¿ya? Cuando ven la rueda estratégica del ecodiseño, Nico levantó la mano. Sí, antes de pasar la estrategia, Rodrigo tiene la pregunta sobre qué quiere decir bien el diseño por desmontaje. Ahí lo dejó como anotado en las preguntas. Bien, como diseño de montaje. Sí, ¿qué quiere decir el diseño por desmontaje que estaba en la lámina anterior o en la subsiguiente? El 8. Ahí. Ahí, sí. Este. Sí. Sí, por favor. Ya. No te preocupes. Cuando tú ves desmontaje es cuando hablamos de generar cosas que sean modulables también. Por ejemplo, hoy en día las construcciones, hay construcciones que se están diseñando de forma para ser fácilmente desmontadas después. No es que tú construyas una casa de 2 pisos y tengas que pasar por una mole para poder derribarla, sino que la puedas separar por partes y piezas. Si tú diseñas por desmontaje o de forma modular, cuando tú diseñas de esa forma te posibilita usar partes que aún sirven. ¿Ya? Entonces, ese diseño por desmontaje está muy relacionado a lo que nosotros llamamos en las 9R remanufactura. Separar por partes y piezas y utilizar las partes que aún te sirven. Perfecto, muchas gracias por explicar y traer la pregunta. Sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la rueda? ¿No? Perfecto. Nico, ¿todavía tienes la mano pegada o es porque hay otra duda? La bajo al tiro. Ah, ya. Bueno, entonces, la rueda estratégica del ecodiseño o valoración estratégica ambiental es un método más bien cualitativo, ¿ya? Y que les puede servir en caso de que sea muy difícil realizar esta adaptación de ecoindicadores. Recuerden que Chile no tiene ecoindicadores propios, por ejemplo, y que chilenizan ecoindicadores, los adaptan a nuestra matriz. Ya es toda una modelación matemática. Entonces, lo que va a hacer esta rueda es ayudarlos a ustedes a saber el grado de beneficio de una idea o de una mejora ambiental que quieren realizar. Ya les voy a mostrar por qué. Al mismo tiempo, esto les posibilita a ustedes tener un marco de referencia, o sea, saber dónde hay que actuar. ¿Por qué? Porque esta rueda también considera las fases del ciclo de vida. Entonces esto le va a decir a ustedes, mira, en realidad lo que está más débil acá es la provisión de materias primas. Entonces esto te posibilita tener un marco de referencia y por tanto enfatizar estrategias a corto y mediano plazo. Cambio el proveedor, algo súper a ese toque. Entonces, y también evaluar tu perfil actual. Hay muchas veces que uno cree que tiene un producto sostenible y hace la evaluación y parece que no. Entonces, si nosotros queremos transmitir eso, donde estamos en un mundo en que cada vez se exige más trazabilidad, este tipo de estudios son cada vez más exigidos, ¿cierto? Y también muchos lo consideran la rueda estratégica, o sea, lo consideran como la piedra angular de un proceso creativo, porque como es un proceso cualitativo, es mucho más rápido de hacer, menos costoso, y les permite tomar decisiones, y esas decisiones desencadenan, ¿cierto?, este proceso creativo, que es decir, ok, ¿dónde intervengo? En esta área. Entonces las mejoras que yo tengo que hacer son en esta área. Y esas áreas luego, o sea, esas alternativas luego son las que se cruzan también con aspectos de rentabilidad. Y esta es la famosa rueda. En una telita de araña, ¿cierto? Una gráfica de araña que tiene la fase 0, que es el desarrollo de un nuevo concepto, hasta la optimización del fin de vida, ¿ya? El concepto es, esto es un servicio, esto es un producto, esto es un proceso para generar un producto, son decisiones que se van tomando. Materiales de bajo impacto
se relaciona entonces a todo lo que es la fase de extracción, producción, distribución, uso, fin de vida. Tenemos a través de estas dimensiones representadas las fases del ciclo de vida que vimos al inicio de la charla. Entonces, cuando yo voy cruzando, haciendo análisis, van naciendo medidas. Entonces, si yo quiero intervenir en la fase de extracción, lo más probable es que o reduzca el uso de material, que se relaciona con la tendencia que yo les contaba de hacer los materiales más livianos, reducción de peso, reducción de volumen. Si yo me doy cuenta que la fase más crítica es extracción y selecciono materiales de bajo impacto, o sea, quiero cambiar la materialidad, puedo seleccionar materiales limpios, renovables, que tengan menos procesos de energía involucrados, reciclados o reciclables, que no es lo mismo, ¿cierto? Si yo me doy cuenta que la fase más crítica de mi producto o mi servicio en realidad está en la fase de producción, bueno, lo que ahí tengo que ver son qué técnicas utilizo. Entonces acá tenemos este tipo de medidas que te entrega la rueda, o sea, por así decirlo, ¿ya? Esto lo trabajó Van Hemel, así se llama el caballero que ideó esto en los años 97, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta que la fase más crítica de su ciclo de vida en realidad es la distribución, miren qué medida sale: envases más limpios, reutilizables. Wait, esto es lo que se está haciendo con los sistemas de recarga. O modos de transforme eficientes. También se está haciendo en los sistemas de recarga, ¿cierto? Con estos vehículos eléctricos. Entonces, ellos están tomando medidas que van asociadas a estas dimensiones, y eso es porque probablemente tuvieron que hacer este análisis. O sea, de hecho, Unilever hizo un proceso de ecodiseño, pero les voy a mostrar más adelante el ejemplo. Si la fase más crítica es consumo y uso, entonces lo que tengo que hacer es reducir el impacto en la fase de utilización. Y para ello, entonces, diseño un producto que use menos energía, o que pueda usar energía limpia, no sé, lámparas. Oye, si es que las lámparas consumen pilas, ¿cómo puedo hacer que esta lámpara siga siendo lámpara, pero que no consume pilas? Ah, voy a hacerle un rotor para que la cargue, o que tenga un cargador solar, y sigue siendo lámpara. O sea, sigue cumpliendo la función, pero lo que se hizo en esa fase, en ese cambio de diseño, o sea, sustituir la pila por el rotor o por el panelcito de solar, fue esto, una estrategia de reducir el impacto, pero en la fase de uso. Y se utilizó la medida de promover un menor consumo energético y sin necesidad de combustible. Y luego tenemos la fase de eliminación final, que ahí lo que se habla es, por ejemplo, cómo en el fondo generó algo que sea más fácil de reparar, que sea modular, remanufactura, que va como en este principio de inercia que yo les había mostrado, o cómo diseño un producto que sea fácil de reutilizar o de refabricar, ¿cierto? Entonces, cómo diseño, no sé, una botella que se pueda convertir en una botella, y no en un plástico de menor calidad, por ejemplo, ¿cierto? Hace poco, de hecho, CCU y Andina, Embotelladora Andina, estaban a punto de hacer una alianza para hacer su planta como de botella a botella, para hacer este ciclo, o sea, botellas que fuesen dispuestas finalmente se volvían a generar en botellas para poder comercializar sus bebidas. No llegaron a acuerdo, no se hizo, pero CCU dijo voy a hacer mi planta igual. Pero básicamente también están como tomando este tipo de medidas, ¿ya? Entonces acá volvemos a ver el cepillo de dientes que yo les mostraba y tenemos la gráfica. Mientras más en el centro estoy, en el área azul, más impacto tengo, porque el análisis se hace en función de cuánto yo abordo esto. ¿Tengo materiales de bajo impacto? Sí, no. En este caso del cepillo tradicional teníamos nylon, teníamos propipolileno, teníamos caucho. Entonces, ¿tengo materiales de bajo impacto? No, un punto. Pues, ¿este cepillo de dientes me permite la reducción de uso de materiales como está diseñado? No, tampoco. Un punto.
¿Puedo optimizar la producción? Ya, quizás puedo en el fondo sustituirlo por materiales reciclados, entonces ya, quizás entre 1 punto y 2 puntos, 1,5 puntos. ¿Puedo optimizar el sistema de distribución de este cepillo? O sea, se lo vendo directamente a Walmart para que él lo venda. Quizás me tenga que replantear a nivel de concepto el producto. No, ni siquiera 1 punto. Y así, por eso les digo que es un análisis cualitativo, ¿ya? Entonces, mientras más en el centro estoy, más impacto tengo en términos ambientales. Y sobre esto se toma la decisión. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es el área que tiene más impacto del cepillo de dientes? Van a reprobar, cuando hay que hacer la charla de nuevo. Ah, Hola. Esa pregunta abierta. Rodrigo, ahí está. Sí, me la voy a jugar por el equipo. Del cepillo de dientes de plástico, veo que lo que tiene más impacto el 7, el 0 y el 1, como lo que está más cerca del borde. El 7... El 7 sí, mira, ni siquiera alcanza la primera barrera. El 6 también. Ah, perdón, pero el rosado es el de plástico, ¿no? No, Al revés. al revés. El azulito es el cepillo tradicional. Ya, igual los voy a ayudar. Ya. Entonces, tenemos acá, para el cepillo tradicional, lo que tiene menos puntuación es la fase 6 y 7. Optimización de la vida útil y optimización del sistema de fin de vida. Probablemente porque el cepillo de dientes tradicional te va a durar 2 meses, ¿cierto? Si es que no se lavan los dientes muy fuerte. Y la optimización de vida, o sea, no hay nada que hacer con ese cepillo cuando ya se acaba, o sea, se va a la basura. Y además está hecho de forma tal que está todo unido, entonces no puedes ni siquiera separarlo para usar el plástico que sí te sirve, o el caucho que sí te sirve, o quizás tan pequeñas partes que el stock no es suficiente y no es significativo y por tanto no es rentable, entonces no conviene reciclar cepillos de dientes. Entonces, acá, desde estas 2 dimensiones, yo tomo decisiones para repensar un producto, ecodiseñar un producto. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para optimizar el ciclo de vida? Puedo repararlo o puedo hacer una estructura modular. ¡Bingo! Miren, ¿qué hizo esta diseñadora? Estructura modular para el nuevo cepillo de dientes de bambú. ¿Qué más puedo hacer? Optimizar el sistema de fin de vida, reutilizar el producto, refabricar el producto o reciclar materiales. Al parecer, si es bambú y con materiales bio, es más fácil disponer finalmente de ese producto que si fuese plástico, porque el nylon no se va a degradar en 100 años, ¿cierto? Entonces, acá vemos cómo este diseño fue modulable y cambió la materialidad del producto. ¿Para qué? Para poder optimizar el sistema de vida y la vida útil de ese producto. Quizás estas cerdas no duran 2 meses, duran 3 o 4, pero por lo menos te posibilita utilizar más este tema. Y lo otro es que cuando es modulable, como yo les contaba, consume menos materiales, porque tú lo que vas a tener que ir comprando es el repuesto, no es el material, no es el cepillo completo. Y como más encima es modulable y tengo que comprar partes de ese mismo producto, esto me genera un nuevo concepto. ¿Ven la rosadita? Amplío el espectro. ¿Por qué? Porque voy a generar un vínculo. Y eso es un servicio. O sea, yo ya no vendo solo el producto de cepillo de dientes, sino que vendo la recarga. Entonces, hay un vínculo entre quien provee y quien consume. Entonces, ahí vamos viendo cómo va cambiando el espectro con lo rosado, con este nuevo cepillo de dientes que fue ecodiseñado. Este es un producto ecodiseñado.
No, por ejemplo, cuando vemos, voy a retroceder mucho. ¿Esto es necesariamente ecodiseñado? No. O sea, cuando ustedes ven que cambian algo por papel, no necesariamente esto pasó por un proceso de ecodiseño. Le vamos a tener que exigir a Puma, a ver, ¿dónde está su rueda estratégica del ecodiseño? Entonces, es importante saber esta concepción. Entonces hemos visto análisis de ciclo de vida, cuantitativo, rueda estratégica del ecodiseño, cualitativo. Tenemos dos formas de hacer esto, ¿ya? Y acá vemos algunos casos. Aquí tenemos Quesos El Roble. Quesos El Roble está trabajando actualmente con esta consultora que es de Alejandro Chacón, que es ecodiseño.cl, y en el fondo lo que están haciendo es poder, en el fondo, todavía está en el estudio, ver cuál en este caso es la manera para poder en el fondo replantear el packaging de estos productos. Ahora, para que esto sea realmente ecodiseño, ¿cierto? En el fondo, cuando yo estaba en Corfo, nos tuvimos que cerciorar de que cómo ellos detectaron que esa era la fase con mayor carga ambiental. Porque si lo hicieran per se así, sin respaldar esa información, yo no puedo decir que es ecodiseño, sino que puede ser diseño sostenible. ¿Se acuerdan la diferencia que estábamos viendo? Necesito saber cuando algo me dice que es ecodiseñado, ¿cómo llega hasta eso? Acá es más importante el proceso que el resultado en sí mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran ver algo de ecodiseño, no se dirijan simplemente al producto, mira, este producto es biodegradable, sino que, ¿cómo llegaste a que la solución era biodegradable? Ya, ahí estás haciéndole doble clic para saber si realmente se hizo ecodiseño o no se hizo ecodiseño. Bueno, acá está la cajita que yo les mostraba. Entonces, acá ellos lo que hicieron fue cambiar las cajas por un material biodegradable y le sumaron un valor porque lo hicieron además con identidad. Entonces acá tenemos el maravilloso Martín Pescador. Y aquí está la experiencia que yo les contaba con Unilever, que ellos trabajaron con esta consultora, ¿ya? EDG. Y lo que ellos hicieron fue un proceso de 2 años. Entonces, se determinó que las cargas ambientales estaban más fuertemente en 2 fases. Una, en la producción. ¿Por qué? Por la fórmula de su detergente. Y otra, en la optimización, en la fase de fin de vida, en la dimensión 7. ¿Por qué? Porque su doypack no era reciclable. Entonces, bueno, Unilever tiene los recursos para decir, mira, estas son mis 2 mayores cargas ambientales, puedo atacar perfectamente las 2 cargas ambientales. Y por lo mismo, en el fondo, ellos hace un año o casi ya 2, porque me pasa que como el 2020 estuvimos encerrados todo el año, como que para mí no existe ese año. Mentalmente lo descuento, no sé si les pasa. La fórmula que ellos tienen actualmente es libre de fosfato y también generaron estos doypacks que o sea, en realidad ya no usan doypacks, sino que tienen un material que es reciclable. O sea que si en algún minuto tuviésemos una planta para poder procesar estos envases, podrían ser reciclables. Antes no. ¿Nico? Sí, solo sumar ahí, nosotros tuvimos la posibilidad de hace un par de años, descartando el año del COVID, como dices tú, de juntarnos en ese tiempo con el gerente de Unilever, con Hans, y él también hizo un cambio rotundo en la misma empresa, que lo primero que fue es que no existiera solo una gerencia de sustentabilidad, porque al final lo que veía él es que la sustentabilidad peleaba contra todas las demás gerencias, la de finanzas, la de marketing, la comercial. Lo que hizo él fue poner la sustentabilidad en cada una de las gerencias, y así pudo lograr todo este proceso de ecodiseño, de residuos cero, porque al final hizo que todas las gerencias o unidades del negocio entendieran que la sustentabilidad es algo importante. Porque si no, nos encontramos siempre con esta unidad de sustentabilidad que son los hippies que traen buenas ideas y los demás les ponen que no hay plata, etcétera, etcétera. Entonces, la visión completa se logró desde el cambio interno de la empresa para poder llegar a esos resultados. Desde el diseño organizacional. Bueno, por eso es tan importante cómo concebimos la gestión de la innovación. Necesitamos un área de innovación o insertar la innovación en todas las áreas. Bueno, y aquí les muestro, voy a abrir la puerta a mi perrita. Ya.
este decreto que por fin salió de la Contraloría, que ya entró en vigencia, que en el fondo regula este producto prioritario de la ley REP. Recuerden que la ley REP tiene distintos productos prioritarios, entre ellos envase y embalajes, y de hecho el anteproyecto de este tipo de producto prioritario incluía un incentivo al ecodiseño. De hecho me parece que todavía está, pero no puedo asegurarlo con seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos productores que se rigen, ¿cierto?, bajo esta ley, tienen que ahora ya estar repensando envases y embalajes. De hecho, ellos ya venían preparándose hace 2 años atrás. Teníamos acá grandes, en el fondo, gremios y asociaciones como, ¿cierto?, ACIPLA, por ejemplo, y también no me acuerdo el nombre exacto de la agrupación, pero bueno, otra más que también destaca mucho en temas de envase y embalaje. O sea, ellos se estaban preparando hace 2, 3 años, cuando ya estaba en el fondo esto fraguándose, porque recuerden que una cosa es la publicación de la ley y otra es cuando se va publicando cada decreto supremo, que en el fondo es cómo te dice que va a funcionar el asunto, cómo va a funcionar el sistema de gestión. ¿Ya? Entonces, esto ya está obligando a que muchos de ellos tengan que estar repensando este proceso. Bueno, aquí no podemos hablar per se que estén haciendo ecodiseño, porque en el fondo implícitamente ellos están partiendo desde una fase del ciclo de vida de su producto, ¿cierto? Muchos están lo que sí planteando lo que es la fase de extracción, o sea, cuál es el material, cuál es el input de su envase y de su embalaje, ¿ya? Y de hecho incluso hay algunas iniciativas que son bastante interesantes, porque no son tantas en Chile, que van por el packaging as a service, ¿ya? O sea, más que cambiar el packaging por, hagamos algo, el plástico por papel, el plástico por cartón. No, es, oye, ¿cómo hacemos un sistema como Loop UPS de Estados Unidos, que en el fondo el corner shop de allá, como que en el fondo te entrega una caja y esa caja vuelve a ti y te genera un sistema de incentivos y accedes a descuentos y todo, entonces haces un packaging as a service. Entonces acá no nos hemos atrevido tanto a eso, seguimos pegados con la materialidad, pero avances son avances, ¿ya? Y recapitulando, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo si quiero ecodiseñar? Bueno, seleccionar el producto, proceso o servicio que quiero ver, ¿cierto? Luego, ver cuáles son los materiales, o sea, como descomponer ese producto, descomponer ese servicio, utiliza esto, enumerarlo, analizar los procesos que se requieren para obtener cada uno de esos productos, y cuando yo ya tengo claros esos conceptos, digo, perfecto, voy a aplicar la rueda o el análisis de ciclo de vida, ¿cierto? Que el VEA es la valoración estratégica ambiental o rueda estratégica del ecodiseño. Y ACB, análisis de ciclo de vida. Cuando ya tengo los resultados, sé dónde hay que poner el foco, genero el plan de acción. Y cuando ya genero el plan de acción, pongo alternativas. Y esas alternativas se van cruzando con otros indicadores, porque obviamente la alternativa tiene que ser rentable, ¿cierto? Entonces, acá vamos a obtener la alternativa final va a ser aquella que reduzca la carga, pero que al mismo tiempo también me posibilite una reducción de costos o un aumento de ingresos de acuerdo a la estimación que se realice. Entonces, eso es los pasos del ecodiseño en resumen, muy resumido. Y acá en el fondo era lo que yo les contaba, cómo vamos transitando entonces desde un diseño convencional hacia un diseño regenerativo, que en el fondo que vaya en el fondo, como tal como acá dice, reconciliador. O sea, cómo vamos nosotros también siendo parte de este ciclo iterativo. Nosotros no somos una parte de la naturaleza, nosotros estamos en la naturaleza. Entonces tenemos que ver cómo en el fondo nuestras actividades y nuestras dinámicas son capaces de ir acoplándose a estos procesos, ¿cierto? Emulando la naturaleza. Bueno, ese emulando la naturaleza es lo que vamos a ver la próxima semana con biomímesis, porque probablemente, como yo les contaba, yo puedo hacer un proceso de ecodiseño y me doy cuenta que la mejor alternativa es diseñar algo tomando la misma dinámica que un patrón natural, y replico ese patrón natural para diseñar un producto.
Eso es biomimética. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. O veo las alternativas y me doy cuenta que, por ejemplo, sustituir el Plumavit, lo más conveniente es sustituirlo por un material producido por hongos, como lo hace Ecobatir. Sustituye el Plumavit por un material esponjosito que se hace con hongos. Eso es bioeconomía. Entonces, no necesariamente biodiseño es sinónimo de ecodiseño, pero es muy probable que un proceso de ecodiseño te sugiera hacer biodiseño. ¿Ya? Entonces, ya para ir finalizando, siendo las 17:26, lo único que quiero volver a recalcarles, ¿cierto? Es que, ¿cierto? Tenemos un solo planeta, de aquí al 2050 no vamos a tener 3 planetas, entonces tenemos que en el fondo ir repensando y replanteándonos la manera en que estamos haciendo las cosas, y creo que la economía circular, utilizando conceptos y aplicando conceptos como lo es el ecodiseño, nos posibilita hacerlo de forma armónica, ¿cierto? Porque en el fondo tenemos una dinámica social a partir de una economía, y esa economía no se puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, esta forma de hacerlo permite no solo una transición tecnoeconómica, sino que también ser parte de una transición cultural por la que tenemos que pasar en la forma en la que nos relacionamos nosotros. Así que nada, quiero agradecer la instancia y responder sus dudas, que ya veo que surgieron en el chat. Ignacia Ecobatir, lo voy a escribir en el mismo chat para que lo pueda... Ecobatir. Y antes surgió otra pregunta que es, ¿cómo se llaman los bioindicadores que existen? Ya, ecoindicadores, no bio, porque si piensas en bio, solo tendrían que ser ecoindicadores de organismos vivos. Cuando tú hablas de ecoindicadores, por ejemplo, tienes polución, mira, déjame buscarlo, que lo tengo, o sea, los tengo lineados, numerados. De todas formas, mientras lo busco, lo que yo les recomiendo es que si quieren conocer cuáles son los ecoindicadores que se suelen utilizar, por ejemplo, como yo les contaba en CIMAPRO, pueden descargar información en español en IJOVE, que también se los voy a escribir acá, IJOVE. IJOVE viene a ser como la Corfo, pero del País Vasco, ¿ya? IJOVE es un referente mundial en ecodiseño, precisamente porque también son los primeros que han creado normativas al respecto, y tienen de hecho como ellos le llaman Vasca Ecodiseña, es que no sé vasco, pero, pero básicamente tienen un hub de ecodiseño, ¿ya? Entonces ustedes en el fondo ingresan a IJOVE, van a materiales o a descargas y pueden, por ejemplo, descargar como un manual e introducción al ecodiseño. Y les van a explicar paso a paso, ¿ya? Lo mismo con los ecoindicadores. Te van a decir cuáles son los ecoindicadores en inicio que se generaban y cuáles son los que existen hoy en la actualidad y que se van sopesando, porque al final esto es hacer un sopeso, ¿ya? Y CIMAPRO no es que sea una fuente, sino que el CIMAPRO, Rodrigo, es un sistema. Es como el software que se utiliza para hacer el análisis. ¿Ya? Sí, está CIMAPRO y está Humberto. Son los dos software que están como análisis de ciclo de vida, donde metes datos y te generan todo después del resultado. No son muy accesibles al mercado normal. No. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo estaba buscando los ecoindicadores. No sé si hay alguna otra duda. ¿Dudas? ¿Consultas? Sí, por acá también, un poco sobre lo mismo, de cómo, digamos, a través de qué parámetros o cómo, digamos, buscar ciertas luces de qué son los factores dentro de este ciclo de vida lo que más afecta medioambientalmente. Porque esto es, claro, es una medida cuantitativa, entonces, y a grandes rasgos uno podría tener una idea de qué es lo más contaminante o lo más complicado, pero cómo entrar como al detalle, digamos. Es que precisamente, como te contaba, los ecoindicadores tienen ya todo eso, toda esa modelación matemática ya está hecha, y por eso es tan difícil acceder a ellas.
Lo mismo con los software. Entonces, como que no puedo en el fondo llegar y decirte la fórmula que se utiliza es tanto, lo sopesan así, asá, porque en realidad eso es información exclusiva, encriptada, y por tanto hay toda una economía de los datos, ¿ya? Que se desarrolla en torno a este tema. De hecho, por ejemplo, muchos países, como también lo hace en este caso IJOVE, es un bien público, porque cuando tú decides en el fondo publicar y democratizar estos datos, vas a posibilitar que muchos más puedan hacer este proceso. Precisamente esos fueron temas y brechas que nosotros detectamos cuando yo estaba en Corfo y que nos llevó a crear un subsidio como el Súmate al Ecodiseño. Como necesitamos subsidiar esto porque finalmente se está cobrando por hacer estos análisis. Y si nosotros no nos hacemos cargo de ese riesgo, las empresas no se van a atrever a hacerlo. Por otro lado, te recomiendo ver información respecto a la ISO, porque hay una ISO de ecodiseño, ¿ya? Entonces, esa ISO de ecodiseño puedes encontrar como información del marco conceptual, ¿ya? Y si no, igual me puedes escribir a este correo y puedo ver si te puedo enviar mayor información respecto a esa ISO, porque como es una ISO no vas a encontrar el documento completo en internet, a no ser que compres la ISO. Sí, ahí también hay un, Rodrigo y quien preguntaba, la Pilla también, el CIMA Pro tiene un curso de uso del CIMA Pro, que en realidad es el curso para después tratar de venderte el software, pero uno puede pagar, creo que son $200 o $300, y puede tomar un curso de manejo del CIMA Pro, si quieren conocer más cómo se maneja la información, pero en realidad te muestran... sin tener toda esa base de datos que dice la Karime que está atrás. Y al final hay mucha información de materialidad, de procesos, de energía que ya están encriptados, pero por lo menos para que los que quieran saber cómo se maneja y qué resultados da el CIMA Pro, ahí pueden tomar ese curso y después tomar las determinaciones. Pero no es un software barato para nada, se los digo porque lo estábamos viendo nosotros. Sí, aquí surgió una pregunta de Ahí está, Iván. mira. ¿Esa ISO es de economía circular o de ecodiseño? No, es de ecodiseño. La ISO de economía circular todavía no existe. Está en diseño en este momento y no ha sido publicada y no se va a publicar para, en el fondo, comercio. Va a haber un periodo de marcha blanca. Así que, en el fondo, ahí no hay una ISO que te permita estandarizar este proceso, ¿ya? Respecto a lo que nos menciona Pía, también recomiendo poder asesorarse con expertos. De hecho, este subsidio que yo les contaba, que es un Súmate, en vía Corfo, lo que hacía era entregar un subsidio para que tú como empresa contrates a un tercero. Y ese tercero te asesore y te acompañe en ese proceso. Porque tal como se comenta en el chat, no porque tú aprendas a usar el software significa que tú vas a poder hacer el ACB, y además que, como vimos acá, el proceso de ecodiseño es mucho más que un ACB, es mucho más que una valoración estratégica ambiental. Acá es un proceso de diseño como tal. Entonces, finalmente tienes que tener un equipo detrás que te permita, en el fondo, realizar estos procesos. Ahí yo sé que existen consultoras acá en Chile como Ciclo Sustainability, que están ahí viendo algunas iniciativas y que a veces hacen in-companies, o sea, como talleres en las empresas, que en el fondo te permiten aprender sobre el ecodiseño, hacer tu ACB y aplicarlo a un producto de tu empresa, ¿ya? Pero aquí son chicos, y son todos chicos que trabajan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, precisamente con Alejandro Chacón, en este diplomado de ecodiseño que ellos realizaron gracias al capital humano que se estaba ejecutando. No sé si se va a renovar ese diplomado, porque básicamente ese diplomado está técnicamente subsidiado. Entonces, ustedes saben, último año de gobierno, no, no les puedo asegurar que necesariamente se va a reiterar este programa. ¿Rodrigo? Camila. Sí, porfa. Bueno, buenas tardes primero que nada. Es muy diferente el ecodiseño a
a la materia orgánica reciclada, ¿cierto? ¿No es lo mismo? Espérame, Camila, ¿puedes reiterarlo? Es que el ecodiseño trata de un producto, ¿cierto? Reutilizable. Y si uno quiere trabajar una materia prima para reciclarla. O sea, recuerda, el ecodiseño es todo un proceso. Entonces cuando tú pases por ese proceso, vas a saber qué es la alternativa que tú tienes que tomar. Ah, ya. No, es que pensé que eran cosas diferentes. Pero en el fondo es lo mismo. Ya. Sí. Ok, eso. Viene Rodrigo Gracias. y después viene Pía, ¿ya? Y de ahí Sí, vamos gracias. cerrando. Sí. Bueno, la hago corta. Si es que nos pueden compartir alguna fuente para revisar, digamos, el producto final de cómo se ve un análisis de ciclo de vida, digamos, cuáles son sus partes, su análisis completo, si es un Te informe. cuento algo, las empresas no publican su análisis de ciclo de vida. Te dicen Pero cómo lo hacen, pero no te van a, no publican esa información con los cálculos como tal. Como te contaba, hay toda una economía de datos. Entonces, no sé, si se hace un análisis de ciclo de vida, no va a querer que los resultados los vea en botella andina. Entonces, hay toda una competencia de por medio y lamentablemente yo no conozco casos en que se publicite de tal manera. Lo que sí se ha hecho y que se ve en algunos casos es cómo interpretar como el ciclo de vida de un sector productivo y se hacen flujos de materiales, pero es como lo más cercano que te podría decir. Me cuesta poder mostrarte, decirte, mira, revisa este documento porque acá está publicado el caso expreso de un análisis de ciclo de vida y del proceso de ecodiseño en general. Recuerden, no todo se basa en el ACB. El ACB es un paso. Entonces, finalmente hay que concebirlo esto y los casos que tú vas a encontrar es que te expongan y te describan cómo hicieron cada paso. Y por eso ahí también yo les contaba que pueden revisar IJOVE, porque es la información que pueden encontrar más fácilmente en español. Si no, pueden revisar WRAP. WRAP, W-R-A-P, son los que trabajan con el Pacto por los Plásticos. Ellos también hacen este tipo de análisis y lo han realizado, ¿ya? Entonces hay como, perdón, cierto grado de libertad también en cómo uno presentar estos documentos o inventarlos. Exacto, sí. Lo otro... Sí, lo que pasa es que ahí, Rodrigo, el análisis ciclo vía es como la receta Coca-Cola, digamos. Todos se guardan y muestran los datos que a ellos les interesa ver para determinados procesos, pero cómo llegamos a eso, como te digo, es como la receta Coca-Cola. Son ingredientes que no los van a transparentar, que ahora también dentro de la economía circular lo que se busca justamente es que todos puedan transparentar la información para también saber dónde uno puede incluirse o generar simbiosis o generar colaboración. Pero sí, está súper bien resguardado todos esos datos. Me gusta. Estoy viendo la pregunta anterior porque justo ahora la que viene con la manito levantada es Pía, así que estoy revisando eso. Pía, cuéntanos. Sí, Nicolás, Karimi, quería preguntarles porque, bueno, nosotros hacemos análisis de ciclo de vida, lo hacemos con reglas por categoría de productos, siguiendo la norma 14.040 y 14.044, o sea, todo en norma. Sin embargo, tengo una duda práctica con respecto a cómo se lleva el ecodiseño acá en el país, porque para hacer ecodiseño necesitamos análisis de ciclo de vida, y los clientes al final del proyecto quieren, por supuesto, publicar sus resultados, o sea, qué tanto más sustentable es su producto, lo que me parece absolutamente fabuloso. Sin embargo, en el caso, no está claro en la norma 14.006 si hay algún requisito de comunicación para ecodiseño, como es el caso del análisis de ciclo de vida, que te requiere una revisión crítica. ¿Hay algún requisito o se puede llegar y publicar, básicamente? No conozco no tengo entendido que no hay requisito de comunicación. Ah, entiendo. Ya, perfecto. Muchas gracias. A no ser que en el fondo, porque otra cosa es que es un poco relacionado a lo que tú haces en la pregunta, que es un EPD, ¿cierto? No, esto no es un EPD porque no tiene regla por categoría de producto, que creo que era lo que preguntaba Rodrigo. Como la regla por categoría de producto te dice cómo tú tienes que hacer el análisis de ciclo de vida para este tipo de producto específico. Exacto, sí. Pero estaba viendo tu pregunta
Sí, es que estaba viendo tu pregunta de hace un rato. Decía, me gustaría saber si se pueden hacer declaraciones de sustentabilidad sin revisión crítica de los datos. Claro, no necesariamente una declaración de sustentabilidad va a ser una declaración ambiental de producto, sino que es como decir, mi producto nuevo tiene un 20% menos de huella de carbono que mi producto antiguo. Eso es una declaración de sustentabilidad de todas maneras. Y para hacer ese tipo de cosas, cuando haces un ACV completo, tienes que tener una revisión crítica. Pero en el caso del ecodiseño, sabéis que he buscado por todos lados y no me queda claro. No, no. O sea, respecto a lo de la comunicación, no. Oye, Pía, y tú nos contabas que, bueno, pasando el dato, porque nos dijiste, nosotros también hacemos ACVs. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos ECOED, yo soy la gerente general de ECOED y experta en sustentabilidad. Tenemos un equipo de 6 personas dedicadas a hacer análisis de ciclo de vida. Tenemos más de 11 años de experiencia en esta metodología. Y quiero basar un poco en la propaganda, porque Refone, que está la Andrea aquí en la llamada, Refone va a lanzar próximamente su informe de análisis de ciclo de vida. Así que, Rodrigo, mantente atento a la página de refone.cl. Qué bueno. Y es el análisis completo, y lo hicimos de una forma fenomenal, súper amigable, y está lindo el informe para que lo aprovechen. No es un manual de ACV, pero es un ACV completo, de los que hay pocos en el mercado con revisión crítica, y un excelente estándar de producción, así que esperamos que lo disfruten y que lo vean. Sí, si no me equivoco, fue a través del Súmate, ¿no? Porque Sí, fue Súmate Innova. yo vi Exacto. yo evalué ese proyecto. Por eso- Karimi, estoy Gracias, aquí. Karimi. Estamos aquí, Karimi, gracias a ti. pero, en fin, ya. Bacán. No sé si hay más preguntas. Ahí que bueno, chiquillas, creo que es una excelente práctica lo que van a hacer con publicar esto. Como les contaba, yo no tengo en conocimiento alguna limitación o restricción en cuanto a la publicación de esto. Creo que hay que ir cambiando un poco la cultura en innovación para que otros también se atrevan. Si al final esto también tiene un pro mayor y además que yo creo que esto les va a agregar a ustedes más valor y diferenciación que no publicarlo. Así que las felicito, voy a estar ahí atenta a las redes, si lo publican, hacen algún evento, hito, también ahí para que Rodrigo pueda revisar este caso, ¿ya? Así que nada, felices ahí de poder estar atento a este proceso y que el resto también vea cómo esto realmente se está haciendo, no es algo que, no es un cuento, está pasando. Así que no hay que quedarse abajo del carro. Nico. Súper, nada, Karimi, felicitarte nuevamente, agradecerte por tu participación y aclaración. Nos toca un taller más de este ciclo, ¿cierto?, de economía circular y bioeconomía, ecodiseño y biomímesis, que es un factor que me gusta mucho. Y también aprovechar e invitarlo a todos el próximo mes de junio. Vamos a seguir con capacitaciones, vamos a seguir con huella hídrica, vamos a tener la tecnología de la información y el medio ambiente, que lo hablaba un poco la Karimi hoy día. ¿Qué hay detrás de un celular? ¿Qué hay detrás de la virtualización de los servicios? ¿Cierto? Que tanto hablamos de los beneficios que trae, pero ¿cuánto gastan los servidores? ¿Cuánta energía ocupan? Entonces, estamos abriendo conceptos distintos, conceptos nuevos para que la gente empiece a comprender y a entender y a conversar de esta economía circular. Y además vamos a empezar a hablar de muchos temas de entorno, ya que el día de la semana pasada se lanzó la cuenca del lago Yanquihue y Cochamó como zonas de interés turístico, ¿cierto? Lo que nos va a traer un marco administrativo para poder generar beneficio y desarrollo en líneas de eficiencia, de sustentabilidad en estos destinos. Así que agradecerte, Karimi. El próximo jueves también todo invitado para escucharla de nuevo y cualquier duda, cualquier consulta pueden acercarse al Centro de Negocios de Puerto Varas, todavía virtual hasta que hasta que se pueda habilitar la parte presencial. Y eso, atento a toda la información y a las redes sociales. Les dejé la encuesta ahí para que la puedan llenar del Centro de Negocios y muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana largo para que descansen o preparar otras presentaciones. Don Nico, Sí. una consulta, ¿todavía no abren las postulaciones al proyecto ¿Qué Crece? No que yo sepa, pero de Cercotec. Sí. No que yo sepa, que no estoy vinculado a Cercotec directamente. Yo estoy con los centros de negocio, que es la mano de capacitación de Cercotec, pero salieron ahora con un instrumento de reactivación que subsidia hasta 4 millones de pesos a aquellas empresas que han tenido algún decaimiento o baja de ventas.
es como, no el crece, pero sí algo de reactivación, y yo creo que dentro de este semestre deberían estar lanzando el otro. Pueden, en la red de centro de negocio Puerto Varas, y también va a haber más información en cuanto a los concursos y ¿cómo se llama? Instrumentos que lanza Cercotec. Ya, gracias. Tenga De buena nada. tarde. Igualmente. Bueno, muchas Chao, gracias a chao. todos. Que estén bien. Chao, Karimi. Que estén bien. Chao, chao.